Bienvenidos a una entrega más de las actividades culturales que realiza la Federación de Comunidades Judías de España. El año pasado se cumplieron 35 años desde que España e Israel establecieron relaciones diplomáticas. España, como saben, no fue de los primeros países en mantener este tipo de relaciones con Israel. De hecho, tardó 4 décadas. Pero finalmente, en el año 1986, ambos países estrecharon de forma oficial unos lazos sólidos y antiguos existentes durante muchos siglos entre España y el pueblo judío. La presencia judía en España, hasta el decreto de expulsión de 1492, fue intensa y constante. Después hubo un largo paréntesis de 4 siglos sin judíos en nuestro país, hasta que en el siglo XIX comenzó un lento retorno. Desde entonces hasta nuestros días se han desarrollado 18 comunidades judías, diversas organizaciones, colegios y toda la infraestructura necesaria para el desarrollo y progreso de la vida judía en España. Y con ella, Israel siempre está en el corazón de los judíos como patria histórica del pueblo judío. Para hablar de esta trayectoria de 35 años de relaciones de amistad, contamos hoy con Noa Hakim, que es portavoz de la Embajada de Israel en España. Hola, Noa. Hola, María. Hola a todos. También nos acompaña Alfredo Hidalgo, que es profesor de Trabajo Social en la Universidad a Distancia, en la UNED. Alfredo, hola. Hola, ¿qué tal, María? Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Y también le ven en pantalla Alberto Priego, que es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, buenos días. Bueno, pues si os parece, empezamos haciendo un breve balance de estos años de relaciones diplomáticas. Noa, ¿cómo han evolucionado estas relaciones en estos últimos 35 años? Pues cuando hablamos de relaciones entre Israel y España, yo creo que hay que empezar mucho antes que los 35 años, y porque es el base fundamental para nuestras relaciones. La era de oro de los judíos en Sefarad, antes de la explosión, y la vida judía que ha estado en España. Y en los años después en el diáspora sefardí. Yo creo que las relaciones diplomáticas entre nuestros países modernos y democráticos es como la era moderna de estas relaciones. Y yo creo que ha avanzado bastante mucho. En el primero siempre había relaciones comerciales y muchos turistas israelíes en especial que vinieron a España. Pero hoy en día hay muchos más, hay muchas relaciones entre universidades, por ejemplo, y yo creo que es algo que Alfredo y Alberto pueden contar un poco sobre las relaciones entre universidades. Hay muchas relaciones comerciales entre empresas israelíes y españoles. Hay muchas iniciativas culturales, académicas, de tecnología, bajo de la paraguas de la Unión Europea, en programas como Horizon 2020 y los nuevos programas europeos. Y yo creo que todavía hay mucho cariño entre los pueblos. Todavía hay cientos de miles de turistas israelíes que vienen a España todos los años, y hay mucho cariño en la población israelí para España, con su diplomacia pública de fútbol y comida y cultura y todo esto. Y yo creo que también hay mucho interés y cariño en el pueblo español sobre la historia judía, y hay mucho interés en Sefarad. Y yo creo que la creación del Centro Sefarad de Israel, una institución español del Ministerio de Exteriores español, es a lo mejor uno de los mejores ejemplos para ese interés y esa dedicación del pueblo español y del país de España para conmemorar y cultivar las relaciones con el mundo de Sefarad.
Seguro que muchas de esas cosas que has dicho, tanto Alfredo como Alberto, que van con frecuencia a Israel por motivos académicos y laborales, lo han percibido y lo han experimentado. ¿Cómo os parece que es la percepción de España en esos ámbitos israelíes en los que vosotros trabajáis, Alberto, Alfredo? Venga, Alberto, por ejemplo. Bueno, yo creo que la percepción que hay en Israel de España es muy positiva y yo creo que incluso es más positiva que la que tenemos en España. Pero en los últimos años, quizás los últimos 10 años, yo creo que ha habido un avance muy positivo en ambas sociedades, una intensificación de las relaciones de todo tipo. Yo quizá conozco más las académicas. Ha habido un montón de convenios que se han firmado entre las universidades. Estuve hace poco en febrero en Israel y estuve en 3 universidades de Tel Aviv. Y bueno, te encontrabas muchos estudiantes españoles. Incluso en las clases se oía español, español de España, digamos, en estos campus. Entonces yo creo que en los últimos años pues nos hemos, no sé si reencontrado, pero por lo menos sí que hemos hecho más explícita una relación que yo creo que siempre ha sido positiva, ¿no? Y de hecho, antes del establecimiento de relaciones diplomáticas en el 86, pues ya había muchos contactos de sociedad civil, de economía, etcétera. Pero quizá había un cierto temor a nivel político por explicitarlo, por hacerlo público. Pero es verdad que la confianza era mutua y la prueba de que esa confianza existía antes de las relaciones diplomáticas es la Conferencia de Madrid, ¿no? O sea, la Conferencia de Madrid es en el año 91 y las relaciones diplomáticas se establecen en el 86. O sea, 5 años se celebra una conferencia internacional donde se iba a decidir buena parte de la seguridad de Israel. Entonces yo creo que siempre ha habido ese cariño y ese entendimiento, ese interés, pero había un cierto miedo político a hacerlo público. Y Alfredo, ¿tu percepción de cuando vas a Israel, cómo se ve España desde allí? Mira, yo creo que la percepción general a nivel social, económico, cultural y a nivel concreto en el ámbito universitario es positiva en el sentido de que se han conseguido superar determinados estereotipos que había como clichés, ¿no? Funcionando en el consciente colectivo, ¿no? Tanto a nivel social como a nivel académico. Lo que yo personalmente percibo, mis contactos han sido más pues, en los centros universitarios del norte, de la zona de Galilea, o más próximo a Tel Aviv, como es la Universidad de Maryland, es que hay una relación, digamos, desigual, ¿no? Y eso está muy marcada quizás por los biorritmos en los que se encuentran las relaciones bilaterales entre nuestros países. Con esto lo que quiero decir claramente es lo siguiente, es decir, aprecio una mayor disponibilidad y disposición por parte de las universidades hebreas que por parte de las universidades españolas, que están todavía desde el plano estrictamente académico, lo cual es una contradicción para el pensamiento científico, lo cual es una contradicción para nuestro código deontológico, ¿no? El vincularse ideológicamente a determinadas cuestiones, ¿no? Y decía lo de los biorritmos porque, claro, depende evidentemente de los contextos en los que se encuentra o se encuentra Israel ante, en fin, sus propios desafíos de seguridad, ¿no? Pues existe una mayor o una menor predisposición. La prueba está, yo creo que si ponemos en una balanza lo que son las universidades públicas en España y las universidades privadas, vemos que esa descompensación existe, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las universidades públicas parece ser como que funcionan, el personal académico funciona más vinculado ideológicamente a esos mismos clichés que la universidad privada, ¿no? En este sentido. Veo desde esta perspectiva una cierta descompensación, independientemente, y con esto termino, de que efectivamente, mirando hacia atrás en el tiempo, pues por fortuna, que a un ritmo no tan rápido, tan veloz como muchos desearíamos, al menos los 4 que estamos aquí, pues esa velocidad pues, se ha ido pues, acompasando en función de los contextos políticos. Claro.
Y a nivel social, a nivel de calle, de estar en una terraza en Tel Aviv o ir al mercado de Jerusalén, ¿os oyen hablar español? Eso os ha pasado algo seguro. Sí, y eso me recuerda muchísimo, pues precisamente unas palabras de Julio Martínez, que siempre me mueve a la risa. Julio Martínez, ya sabéis que es el director del Instituto Cervantes, ¿no?, en Tel Aviv, y claro, dice, es que hablan español, pero los israelíes son indomables, es decir, no hay manera de meterlos en Berea en un curso reglado. Entonces, ellos hacen su propia mochila mental y se lanzan a la aventura. Y el resultado verdaderamente es envidiable para aquellos que funcionamos de manera más ortodoxa a la hora de estudiar un idioma, porque ellos consiguen unos niveles de fluidez y de comprensión que nosotros seguimos teniendo este hándicap con otros idiomas. Y efectivamente, esa vinculación con el español en sentido amplio, en cuidado, porque no es solamente el español tal y como lo entendemos y como lo hablamos, lógicamente, en España, ¿no?, sino que es ese español amplio que nos vincula, lógicamente, con todo el pueblo iberoamericano. Y Alberto, ¿tú tienes alguna anécdota de estar así en la calle, en cualquier sitio, que te escuchen hablar español y que alguien se te acerque a contarte algo o a hablarte a lo mejor también en español? Sí, a ver, yo sí tengo alguna muy reciente. Y la verdad es que en cuanto hablas algo o ven que eres español, te hablan español, lo cual no siempre es bueno para intentar practicar el hebreo, ¿no? A mí me pasó esta última vez en febrero en la plaza del ayuntamiento de la plaza de Isaac Rabin en Tel Aviv. Estaba tomando una cerveza después de haber estado en la universidad y, bueno, el precio era muy caro, era como unos 10 euros la cerveza. Entonces me trajeron la cerveza en la cuenta y yo dije en español, digo, joder, qué precios. Y entonces el camarero, que hablaba español bastante bien, me dijo, ah, ¿eres español? Y le dije, sí, sí, soy español y tal, no sé qué. Y entonces me invitó otra cerveza, me dijo, toma, para compensar los precios de Tel Aviv, que son muy elevados. Entonces, como hay que ocultarlo un poco, ¿no? Porque en cuanto descubren que eres español, pues te hablan español, lo cual está muy bien, ¿no? Pero siempre te gusta, pues, pasar un poco inadvertido. Claro, utilizar tu propio lenguaje para meterte detrás de él y que no te escuchen, y allí hay muchas Sí, es posibilidades de que especialmente te escuchen y te entiendan. Noa, en cuanto a tu experiencia en España, ¿hay diferencias entre lo que conocías desde Israel y lo que has encontrado al venir aquí a vivir? Yo creo que nunca es lo mismo como alguien lo imagine. Pero para mí España era mejor que lo que pensaba. Mi experiencia en España es estupenda, es increíble. Yo conocí un poco España antes como turista. Claro, como todos los israelíes, visité a Barcelona y unos lugares en Cataluña y a mí me gustó, me encantó mucho. Pero vivir aquí es mejor que visitar. A mí me encanta la comida y la gente y la atmósfera. Y me encanta Madrid, pero también me encanta visitar otros lugares en España y es algo que probamos hacer mucho en la embajada, en nuestro departamento, visitar las comunidades diferentes, visitar las comunidades judías de España y mantener el contacto con toda España y no solo con Madrid o con Madrid y Barcelona. Muy bien, claro que sí, que España es muy variada, muy variopinta y hay mucho de todo. Bueno, pues con motivo de los 35 años de relación entre España e Israel, el profesor Alfredo Hidalgo ha coordinado un libro conmemorativo titulado España-Israel, 35 años, testimonios personales. Alfredo, ¿en qué consiste el libro y cómo se gestó? ¿De dónde parte la idea? Pues mira, voy a empezar por lo último, porque ya que está aquí Noa, se lo tengo que decir públicamente, y como esto se va a registrar y lo va a ver mucha gente, pues entonces que lo sepan claramente. Muchísimas gracias, Noa, porque gracias a tu apoyo inicial en esto y recuerdo además tus palabras, ¿no?, de decir, bueno, si esto ya se está convirtiendo en una tradición, hay que seguir con ella, ¿no?, y apostaste de manera decidida desde tu puesto en la embajada, así que muchísimas gracias porque
es una realidad, ¿no? Esto se gestó en un tiempo récord porque verdaderamente estaba previsto que estuviera el libro listo para John Hasmouth, para el Día de la Independencia, pero bueno, luego por razones de protocolo y de tiempo, pues pospuso para la presentación para el día 30. Y en ese contexto en el que además yo me había absorbido por la situación que todos los profesores tenemos de los exámenes y demás, pues mira por dónde de todas esas dificultades pues surgió la idea de decir, oye, ¿por qué no se hace un libro de testimonios personales, ¿no? Es decir, vamos a desviarnos de ese sendero de la academia, que yo soy el primero en reconocer que somos demasiado grises muchas veces. Y de hecho yo creo que ha sido una idea excelente en el sentido de que, bueno, pues ha generado una expectación muy grande, ¿no? Recoger testimonios de personas procedentes de profesiones tan diversas y tan dispares a modo de testimonios y de emociones que van unidas, ¿no?, a esos testimonios sobre de ese puente de conocimiento. Lo que ha permitido que se haya creado pues, una obra en donde conviven como en una plataforma, ¿no?, personas que por su profesión en otros espacios no estarían, ¿no? Siempre digo en broma que es poco habitual encontrar en un libro a una bailadora de flamenco junto a un guardia civil o un diplomático. Eso en el mundo de la academia no existe y creo que en el mundo de la literatura en general, pues no lo sé, a lo mejor en el género de la comedia, pero aquí estamos tratando precisamente de hacer ver de cómo esas relaciones, como ha indicado, ¿no?, hace un instante, ¿no?, en la primera pregunta, las relaciones bilaterales entre España se han afortunadamente diversificado y, por tanto, pues abarcan ahora las fronteras que van más allá de las relaciones de la diplomacia clásica, que es el comercio, que es la economía, que es incluso la universidad, aunque debo decir, no sé si Alberto estará de acuerdo conmigo, pero está en un estado comparativamente mucho más embrionario que en otros sectores, y, por supuesto, en lo que es a nivel artístico, a nivel cultural y a nivel gastronómico. ¿Alguna anécdota de la etapa de producción, Alfredo, con la que te hayas quedado? Porque tú has tenido que aprender un montón en toda esta trayectoria, acercándote a esas personas tan variopintas y conociéndolas. Bueno, las anécdotas son muchas y como están vinculadas a personas, siempre cuesta destacar algunas sobre otras porque, bueno, en fin, parecería que son así agravios comparativos, ¿no? Pero hay una que me voy a permitir decirlo porque ha sido un descubrimiento que me ha aportado algo en mi vida personal, ¿no? Y que guarda también estrecha relación con lo que estábamos hablando antes del idioma. Como bien sabéis todos, pues yo soy de origen andaluz, soy de origen gaditano, he nacido en un barrio en donde convivía la cultura del flamenco con la cultura gitana y la cultura judía, que lógicamente la cultura judía hace muchísimos años atrás. No nos olvidemos que Cádiz era, en España, en 1800, era la provincia y la ciudad que más judíos tenía registrados en toda España, ¿no?, cosa que ya no es hoy una realidad. Pero bueno, esa proximidad al flamenco nunca me generó conmigo vínculos, ¿no? Y hoy la ha resucitado muchos de estos autores, pero en particular debo decir uno que me parece verdaderamente extraplanetario, que es el caso de Shuki. Es decir, el tener el privilegio de poder entrevistarle personalmente y cerrar los ojos y ver ese fenómeno tan paranormal de cómo una persona se desenvuelve no solo en un español correcto, pitanado, si se me pasa la expresión, sino con una solvencia y unas expresiones y un timbre de voz tan verdaderamente genuino, desde luego es para catalogarlo de marciano, lo cual lleva, lógicamente, a cuando se le ve artísticamente, pues entonces uno ya, pues lógicamente se rasga las vestiduras y piensa que efectivamente esa vinculación entre el flamenco, lo gitano, lo judío y lo español, debe haber algo genético que no está investigado suficientemente, porque verdaderamente
insisto, cualquiera que se aproxime a oír al Shulgi cantar y después oírle hablar, porque cantar requiere una preparación, pero oírle hablar, un hombre que se fue a Cádiz, a Jerez de la Frontera inicialmente, como decía anteriormente, sin saber ni una palabra, y terminar y acabar hablando como habla, con ese acento, verdaderamente es para hacerle el hijo predilecto de la ciudad, ¿no? Cosa que no está en mi ámbito, pero que yo lo propondría de todo corazón. Alfredo, ¿tienes el libro a mano? ¿Nos lo enseñas la portada para que las personas que nos estén viendo se hagan un poco una idea de cómo es? Porque además creo que no es fácil encontrarlo, ¿no? Ha sido todo un éxito. Bueno, lógicamente esto, como bien sabes, hemos tenido el privilegio, que creo que ha sido un acierto en ese sentido también, de ponerlo en manos de una persona queridísima de toda la comunidad judía y no judía, también de amigos de Israel, que es Horacio Cohen, que es el editor de Sefarat, ¿no? Y que es muy conocido por la revista Raíces, ¿no? Entonces, bueno, sencillamente es entrar en la editorial y solicitarlo a partir de ahí, pero sí que debo decir que Horacio me ha comunicado que se ha agotado. Entonces, en estos momentos están en una segunda edición, reproduciendo una segunda edición. Editorial Sefarad. La gente que le interese, que entre en la web de Editorial Sefarad y ahí hay una tienda virtual y lo puedes solicitar, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Bien, volvemos a Israel. Israel es un país singular, ya lo hemos escuchado, curioso, complejo, es un crisol de culturas que están representadas en su parlamento. En el aspecto político podríamos decir que es pura democracia. Una multitud de partidos están ahí representados y eso tiene sus cositas, ¿no, Alberto? Sí, pero es que, a ver, es un sistema político muy particular, porque es una sociedad muy particular. Es que la sociedad israelí es, creo yo no conozco una sociedad tan plural siendo una sociedad tan pequeña. Cada israelí podría formar un partido político y eso pues evidentemente es necesariamente algo que tiene que ocurrir. Es decir, el Parlamento está hiperfragmentado desde su origen, de hecho no ha habido nunca una mayoría absoluta. Y eso, pues, evidentemente es el reflejo del pluralismo social que hay. Tiene parte buena y tiene parte mala, claro. Tiene parte buena que es profundamente representativo, que siempre hay una opción que se puede votar y que tú te puedes identificar. Y tiene la parte mala de que es un país prácticamente ingobernable. Pero bueno, es un mal que se extiende por el mundo, esa falta de gobernabilidad. Nosotros también tenemos nuestras dificultades para formar gobierno, pero sociedades muy plurales, como la israelí, como la belga, como la española o la italiana, pues tienen esta dificultad. También, como digo, digamos que es más legítimo porque todas las voces tienen cabida, incluso pues aquellas que van en contra del propio Estado de Israel, como los jaredí o algún partido árabe islamista. Y ahora nos encontramos en un momento crítico, bueno, crítico, que ya no es tan crítico porque estamos tan acostumbrados a escucharlo, ¿no? Que se toma casi con normalidad, pero lo que es increíble es cómo un país puede funcionar cuando cada 2 años hay disolución del Parlamento y convocatoria de elecciones, ¿no? ¿Cómo nos lo explicas? Sí, pues es una situación yo creo que la gente de España conoce bastante bien también, como en los últimos años, Israel y España estuvimos en situaciones bastante similares de elecciones recurridos. Y ahora se parece que en Israel vamos a otras elecciones en octubre o en noviembre, después de las fiestas judías. Y yo espero que sí, después de esas elecciones tendremos un gobierno y coalición estables en el Parlamento israelí. Es algo que es muy importante para la población israelí. Yo creo que los resultados de las elecciones muestran a nosotros y al mundo la complejidad y la diversidad de la sociedad israelí, que hay muchos partidos que representan muchas opiniones y muchos fondos, sean de religión o de opinión económica o de opinión
de opinión política sobre el conflicto israelí-palestino, o algo diferente. Hay de todo, hay partidos árabes, partidos diferentes árabes en el Parlamento israelí, hay partidos religiosos, hay partidos ultra-religiosos, y yo creo que sí muestra la diversidad de la sociedad israelí, pero lamentablemente también la complejidad de convivencia en Israel. Y yo espero, y yo creo que es la esperanza de todos los ciudadanos israelíes, que sí tendremos un gobierno para los próximos años sin más elecciones. Sí, porque si no es muy difícil sacar adelante proyectos y las promesas electorales y todo eso. Lo que pasa que es verdad que la población israelí está como muy acostumbrada, ¿no?, a estas situaciones y no les pilla nada desprevenidos. Más allá de la política, hemos visto también estos días de atrás, con la invasión rusa a Ucrania y la crisis del gas, pues hemos visto que la Unión Europea ha firmado un acuerdo para traer gas israelí a través de Egipto. Es lamentable que haya sido por este motivo, pero nos muestra que hay muchas áreas de cooperación entre Israel, la Unión Europea y España como país comunitario. Es también lo que acabáis los tres de comentar, que hay mucho por detrás que conviene a ambas partes. Y, por ejemplo, esto del gas israelí ahora, pues es una buena noticia para toda Europa, ¿no, Noa? Por supuesto, este acuerdo yo creo que es casi histórico y es muy importante para la gente en Israel, en Egipto, en nuestra región, pero también en Europa y la Unión Europea. El acuerdo lo que dice es que Israel tiene gas natural en nuestro mar Mediterráneo, en nuestra agua económica, y nosotros sacamos este gas, vamos a hacer la liquidificación en Egipto y mandamos este gas, como Egipto va a mandar este gas a Europa. Es un acuerdo que estamos en el proceso para firmarlo hace muchos años, y en general el tema de energía es un tema muy esencial para las relaciones entre Israel, más países en el Oriente Medio y en Europa. El gas, claro, es el más actual ahora por la crisis energética en Europa, pero también el futuro, entendemos que energía verde y energía renovable será más y más común, y es algo que Israel es muy activo en todos estos temas, y tenemos muchísimas tecnologías muy avanzadas de energía verde, solar, de viento, y más, y es algo que es muy fundamental en nuestras relaciones con Europa, y en especial con España, porque en España hay muchas regiones que son muy similares al Israel, en el desierto y todo, y es algo que es muy importante en las relaciones. Y algo más que yo creo que es importante hablar en este tema es todo el tema de los acuerdos de Abraham y el empujo que ellos dan a los cambios energéticos en la región. Los acuerdos de Abraham son los acuerdos de paz y normalización de Israel con Emiratos Árabes, con Bahrein y luego con Marruecos, con la coordinación de Estados Unidos. Y políticamente y estratégicamente es un cambio total del paradigma, pero también hay muchas consecuencias económicas para la gente de la región, y un tema de esto es de energía. Y en una manera bastante similar para este acuerdo que acabamos de firmar con Egipto y con la Unión Europea, también hace un año o algo así firmamos un acuerdo con Jordania y con Emiratos Árabes para hacer un acuerdo de energía entre los tres países, de energía solar y de agua, entre Israel y Jordania, algo que es muy interesante y algo que es
un interés muy básico para todos los países en la región, con de razones económicas, pero también de sostenibilidad y, como la acción contra el cambio climático. Y es algo que es muy importante para la región y es algo que nosotros tenemos mucho interés, tener más y más proyectos e iniciativas que involucran la Unión Europea y España también. Interés por ambas partes, interés de Israel obviamente porque es donde se desarrollan las ideas, pero interés también para los países que podemos beneficiarnos de ella, España y la Unión Europea. Seguro que Ursula von der Leyen, que estuvo hace unos días allí en Israel, se trajo unas cuantas ideas allí anotadas. Y eso en cuanto a las relaciones más allá de la política, una vez más, Alberto, entre la Unión Europea, donde está España e Israel, también es algo importante que sobrepasa eso, la ideología y la política. Sí, desde luego, o sea, son cuestiones más pragmáticas y evidentemente Israel no es un país miembro de la Unión Europea, que podría plantearse si lo podría ser, ¿no? Porque yo creo que podría cumplir todos los criterios, incluyendo el geográfico. Pero yo creo que es un socio muy fiable, es un socio estratégico y un socio necesario. Y así lo entiende la Comisión Europea, ¿no? Porque el viaje que hizo Ursula von der Leyen fue un viaje que empezó en Kiev, que fue pues, un poco a impulsar la candidatura de Ucrania a la Unión Europea. Y llama la atención que de Kiev pasó a Israel, ¿no? Porque considera que Israel es un socio fundamental en el futuro de la Unión Europea, en la estrategia de la Unión Europea, primero de diversificación energética. Hemos visto que Rusia no es para nada un socio fiable, necesitamos despegarnos de su legado y esa posición, pues a día de hoy, no sé si al 100%, pero en un porcentaje muy importante, la puede ocupar Israel, que es un Estado desde hace poco exportador de gas y es un Estado fiable, no va a cortar el suministro, ni va a tener tensiones internas, ni nos va a condicionar su aporte. Entonces, ahí yo creo que España puede ser una puerta de entrada, no solamente porque compartimos muchas cosas, sino porque España también ha apostado por el gas. Tenemos el 30% de las desgasificadoras de todo el mundo y parece que va a ser la puerta de entrada. Así que eso es un campo, pues un nuevo campo de cooperación entre España e Israel que nos puede venir no solamente bien a nosotros dos estados, sino a toda la Unión Europea. ¿Qué pensáis que puede aprender España de Israel e Israel de España? Quien quiera contestar. Bueno, no es una pregunta fácil porque raya la falsa modestia. En fin, yo... Es tu opinión, lo que crees, lo que consideras. Bueno, hay una cuestión que yo creo que todos admiramos de Israel, ¿no? Y que está muy a colación de lo que se está debatiendo aquí, ¿no? Y que forma parte quizás del elemento mágico del milagro israelí, ¿no? Es decir, como una sociedad, en su sentido amplio, en el sentido económico, en el desarrollo tecnológico, en innovación, en medicina, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo una sociedad puede seguir avanzando con tantísima inestabilidad política, ¿no? Es decir, hay algo verdaderamente mágico en el sentido de decir, bueno, pero ¿quién gobierna este barco en el que, en fin, los indicadores, los últimos, por ejemplo, ahora parece que hay una nueva encuesta de nivel de satisfacción de los ciudadanos israelíes y de lo que le preocupa? Y parece ser que, bueno, que todos reconocen que la situación económica ha mejorado después de la pandemia, etcétera, ¿no? Aunque tiene todavía unos desafíos enormes, entre ellos el propio coste de la vida y no digamos ya la vivienda, ¿no? Entonces, en ese sentido, parece ser como que existe subyacentemente, ¿no? Una sociedad, un mercado, una vida cultural que funciona independientemente de los quebraderos políticos que producen los propios políticos israelíes, ¿no? No hay esa sensación, parecer, de que sea un impedimento para el desarrollo, sino que el desarrollo va de manera autónoma, ¿no?
Yo creo que en esto, y bueno, por no extenderme mucho más y dejar paso a los compañeros, a mí hay, por hacer un chiste, no hacerlo demasiado oficial, esto, si hay una cosa que verdaderamente le pediría a los israelíes, sobre todo en el sector servicios, que tuvieran mejores formas. Es decir, eso es algo que tengo la gran confianza de que ahora que cada vez hay más franceses, hay más europeos, yo creo que tienen un hándicap, porque si bien es cierto que cuando nosotros viajamos, ¿no?, a Israel y encontramos una familiaridad muy cercana desde el punto de vista gastronómico, la espontaneidad social y hasta incluso los aspectos negativos como es una política urbanística prácticamente inexistente y desastrosa, sí que en ese sentido los españoles en un sentido más europeos tal vez por las formas, ¿no?, en ese sentido de las relaciones, ¿no?, en ese plano. Pero francamente yo creo que quizás lo que más nos sorprende es cómo un país que parece a priori completamente ingobernable tiene una sociedad y una economía tan absolutamente dinámica que no lo detiene el desarrollo político, ¿no? Noa, ¿quieres añadir algo? Alberto parece que tiene algún problema con la conexión mientras se reconecta. ¿Qué puede aprender España de Israel e Israel de España? Lo que España puede aprender de Israel es algo que nosotros en la embajada trabajamos todos los días, es traer el milagro israelí, como Alfredo bien ha dicho. Todo el tema de Startup Nation y el mundo de innovación y emprendimiento israelí, el espíritu de innovación a España. De hecho, hay un proyecto muy especial que la embajada está liderando en España de educación de STEM para chicos y chicas, y un proyecto de construir nanosatélites y lanzarlos al espacio, y es algo que nosotros sí creemos que sí se puede aprender y se puede aplicar en España. En España hay muchos talentos jóvenes que solo que necesitan el ecosistema de innovación y emprendimiento que sí existe en muchos lugares en España, y que cosas fantásticas salen de esos ecosistemas y de estos talentos e ideas, y es algo que nosotros probamos ayudar y apoyar y traer de nuestra experiencia y conectar a puntos focales en el mundo de innovación israelí. Y lo que Israel puede aprender de España es mucho. También, pues primero yo creo que a lo mejor la estabilidad del sistema político es algo que podemos, sí, aprender ahora. No, pero en serio, hay más cosas. Yo creo que en espíritu, el espíritu español de paz y libertad y diversidad es algo que puede ayudar mucho la gente israelí, y también un poco la tranquilidad. Yo creo que las poblaciones son bastante similares en muchas características, pero yo creo que la gente español es mucho más tranquilo, y es algo que nosotros que puede ayudarnos mucho. Y Alberto, ¿quieres añadir algo sobre esta cuestión? Sí, bueno, yo es que me he desconectado, no sé si lo que voy a decir a lo mejor ya lo habéis dicho yo. Me atrevo a decir dos cosas que nosotros podemos aprender de Israel. Una es la capacidad para entenderse con el que no piensa igual que tú, que a nivel político es fundamental. Hemos visto este gobierno, un gobierno compuesto por 8 partidos, desde, pues podríamos decir, partidos nacionalistas como Yamina hasta partidos islamistas como RAM, y esto es un continuo a lo largo de la historia política de Israel. Y luego un elemento que también en España nos cuesta mucho, y es
vivir con la diversidad, y no me estoy refiriendo a una diversidad geográfica como pueda ser, pues no sé, personas que viven en Cataluña, Andalucía, Galicia, que al fin y al cabo somos más parecidos de los que creemos, ¿no? Me refiero a una diversidad, por ejemplo, religiosa, ¿no? Si caminas por Tel Aviv, vas andando y llegas a Yafo, te das cuenta de que conviven mundos muy diferentes, ¿no? Es una zona en la que puedes comer comida que no es kosher, que hay mezquitas, en otro lado hay gente que no es religiosa, gente que es religiosa. Esa capacidad que tiene la sociedad israelí, que probablemente ellos piensan que no es, ¿no? Que viven con conflictos y con problemas, en España no la tenemos. Es decir, en España el fin de semana empieza el sábado y acaba el lunes, ¿no? Pues el hecho de que las tiendas te las abran en Jafo el sábado y se respete el sabbat, o que se respete ciertos elementos de tu religión, a nivel de administración pública me refiero, eso en España todavía nos cuesta, ¿no? O sea, nadie se plantea que alguien pueda no hacer un examen un sábado, por ejemplo, ¿no? Eso es una cosa muy excepcional que se puede conceder, pero yo creo que eso es algo que debemos aprender. Y en el otro lado, evidentemente, yo no me atrevo a decir que tienen que aprender de nosotros, porque me parecería un poco presuntuoso. Algo que a mí me parece simbólico pero con una gran carga es, que viene de la historia y no sé bien de dónde, pero es que el rey de España, uno de los títulos que ostenta es rey de Jerusalén. Esto tiene que venir de algún sitio, pero desde luego demuestra unos lazos fuertes entre los dos países, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? ¿Que el rey de España sea rey de Jerusalén? Sí, bueno, yo no sé exactamente de dónde viene, yo supongo que viene del tiempo de las cruzadas y que es un título nobiliario heredado de entonces. Y no Claro. solamente eso, sino que España tiene algunas propiedades religiosas en Jerusalén, y hay un embajador, un cargo, ¿no?, que va cambiando, es un embajador especial, en misión especial, pues que se encarga de gestionar esas obras. Creo que se llama exactamente Obras Pías de Jerusalén, ¿no? Son en la gestión de algunos lugares santos. Y sí, a ver, es que España pues evidentemente por su historia tiene mucha relación, ¿no? Es verdad que esto pues se ha tratado de olvidar o al menos de obviar, pero sí, esos lazos existen, ¿no? Y eso pues yo creo que hay que ser conscientes de ello, y es un punto positivo. ¿Queréis comentar algo más que no hayamos dicho hasta el momento o cerramos aquí esta reflexión sobre los 35 años de relaciones diplomáticas entre España e Israel? A mí me gustaría decir Solo quiero agradecer a Alfredo para esa iniciativa y para coordinar todo y escribir, y también agradecer a Sandro Sefarad para el apoyo en el libro y para todos los escritores que han escrito y que han compartido su experiencia con nosotros. Y muy interesante leer y tener esa impresión diversa, y espero que será también interesante para los lectores. Seguro que sí. Alberto, ¿también querías comentar algo? Sí, yo quería decir, o sea, yo en los últimos años he notado un interés cada vez mayor por Israel en los alumnos, ¿no? Es verdad que yo doy Oriente Medio, ¿no? Y es una asignatura un poco compleja a veces, porque los alumnos siempre han llegado con unos clichés preconcebidos muy arraigados, y es verdad que, bueno, el tipo de alumno que tengo yo, pues a lo mejor es un poco particular, pero en los últimos 2, 3 años el alumno ha cambiado sustancialmente, ¿eh? Entonces, el alumno que llega me llega a mis manos, por decirlo de alguna forma, es alguien que ya ha estado en Israel, que conoce el país bien, que tiene algún amigo israelí o que ha tenido un contacto previo, ¿no? Y yo creo que eso es positivo, y eso pues es un poco obra de todos, pero sobre todo yo creo que
que el gobierno israelí, con su diplomacia pública y la embajada, pues tiene una culpabilidad, entre comillas, muy grande en este asunto, porque ya los alumnos mayoritariamente no vienen con una predisposición negativa de Israel y yo creo que eso es positivo. O sea, yo siempre digo que Israel es un país normal, con cosas buenas y cosas malas, cosas mejorables, como la seguridad en el aeropuerto, que es terrorífica, siempre, sobre todo salir, pero no es el demonio que habitualmente se nos ha pintado en España. Y yo le animo siempre a los alumnos y a todo el que conozco a que se vaya a Israel y que esté una semana, que viaje y que vea lo que hay allí. Pues es una buena noticia, Alberto, porque además los alumnos de hoy son los profesionales y los dirigentes de mañana, así que parece que vamos por buen camino. Alfredo, ¿quieres añadir algo más? Sí, bueno, en la línea de lo que acaba de apuntar Alberto, yo también tengo estudiantes, sean de trabajo social, pero que estudian en Israel, dentro de una selección de países, ¿no? Y sí que aprecio evidentemente esos clichés y esos estereotipos automáticamente, ¿no? Porque enfocan el caso de Israel frente a otros países que, por supuesto, también tienen sus problemas internos, ¿no? Como es obvio, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, yo en ese sentido creo que he evolucionado mentalmente porque antes pensaba que era una ofuscación con respecto a Israel en particular y no es así, es sencillamente de que depende del nivel de ideologización política que tenga el sujeto y con esto lo que quiero decir es que esas personas van a analizar de manera simple todas las realidades complejas. Yo antes creía que analizaban solo y exclusivamente Israel. No. Ahora, precisamente en estos tiempos de turbulencias y de debate de temas sociales, éticos, etcétera, etcétera, pues también van con el mismo, no precisamente un bisturí, sino con un cincel y un martillo a la hora de intentar dar una respuesta, ¿no?, a esos problemas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el pensamiento ha evolucionado, porque no es lo mismo estar ofuscado en una cuestión, que en este caso sería, en fin, el caso de Israel, que extenderlo porque ya existe esa predisposición a analizar cualquier tema de esta forma, ¿no? Y lo único que me gustaría resaltar ahora es que hay una cosa que sí que me está preocupando de Israel, las últimas noticias, ¿no?, a raíz de la caída del gobierno, ¿no? Y es que yo que siempre he sostenido, ¿no?, que Israel es una democracia ultra representativa en el sentido de que tienen nuestro propio sistema electoral, que es el sistema DONT, pero con la única circunscripción única. Sin embargo, la clave que ha venido usando todos estos años ha sido subir el umbral electoral para impedir, evidentemente, mayor fragmentación, y ahora hay voces que están diciendo que incluso sería conveniente volver a bajarlo, ¿no?, al 2%, con lo cual la fragmentación de los partidos sería todavía mayor, ¿no? En este contexto, precisamente, de desencuentro político, ¿no? Es lo único. Y, bueno, por supuesto, darte las gracias, María, gracias a Alberto por haber participado en el libro, gracias a Noa nuevamente por haber patrocinado el libro y gracias, que no está aquí, pero al Centro Sefarad, que, lógicamente, sin ellos tampoco este texto sería hoy una realidad. Por supuesto, ellos siempre están ahí de la mano, caminando juntos por el mismo camino. Gracias a los tres. Hemos hablado de los 35 años de relaciones diplomáticas. Queda todavía mucho que hacer. Han evolucionado, se han desarrollado, se han enriquecido y seguimos adelante. Gracias, Noa Hakim, portavoz de la Embajada de Israel en España, Alfredo Hidalgo, profesor de la UNED, y Alberto Priego, profesor de la Universidad Pontificia Comillas, por habernos dado vuestra visión sobre las relaciones entre España e Israel y también por enseñarnos un poco más de aquel país que está cerca, al otro lado del Mediterráneo y con el que nos unen tantos puentes. Nos queda un gran futuro por delante. Gracias a todos y shalom. Gracias, María. Gracias a la Federación. Shalom.